Hola queridos amigos, bienvenidos a nuestra nueva emisión A los pies del maestro hoy miércoles 12 de agosto. Un saludo muy grande para ustedes y el agradecimiento profundo, especialmente a mis hermanos aquí en Colombia por toda la solidaridad, por la fortaleza, la valentía para superar estos momentos difíciles. Cuando el lunes pasado nos golpeó la naturaleza fuertemente con este terremoto en San José de Palmar, en el departamento del Chocó. Me preguntan mis amigos en Italia, en Alemania, en España, ¿es cerca el lugar del epicentro a donde usted está, padre? Les digo no, es muy lejos, pero fue tal la fuerza de la naturaleza que ese terremoto se sintió en media Colombia. Tremendo. Seguimos adelante pidiéndole a Dios mucha sabiduría, resiliencia, mucha fortaleza para reconstruir a Colombia. Hemos pasado por muchos embates: la guerrilla, los paramilitares, el narcotráfico, la corrupción, los gobiernos tremendamente pésimos que hemos tenido, sobre todo este último, Dios santo. Hemos tenido inundaciones, hemos tenido temblores, terremotos, un huracán por el Caribe. No, pues ¿qué más? Sequías, hambrunas. No. En fin, ni siquiera nosotros colombianos hemos podido acabar con el país. Entonces es un signo de que Colombia está fuerte, está firme, y esa es la pasta con la cual estamos hechos nosotros los colombianos. Fortaleza, resiliencia para salir adelante. Bueno, así comenzamos nuestro programa y le pedimos a Dios que siga iluminando nuestro camino. Estamos a los pies del Maestro en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Para comer y compartir, degustar. Bien, estamos en manos de Dios y le seguimos pidiendo al Dios de la vida que conduzca este programa, que conduzca nuestra vida y que ayude a todos los rescatistas y voluntarios para que en estos difíciles momentos se encuentren sobrevivientes bajo los escombros, bajo las placas de cemento y las varillas y hierros retorcidos, para que haya vida. Es una carrera del reloj contra la vida. Señor, ilumínanos y consuela a las familias y a todas las personas que han perdido todo y que deben volver a comenzar. Bueno, nosotros seguimos entonces con el pesar en el alma, seguimos con el estudio de la historia de nuestra iglesia. Estamos transcurriendo el siglo XX en este periplo, en este recorrido histórico. Las guerras mundiales, lo que fue la Primera Guerra Mundial y la Segunda, dejaron lógicamente inmensos sufrimientos prolongados, no solamente por el conflicto como tal, sino la posguerra. Todo lo que se vive después, los campos de concentración en muchos países, especialmente tuve yo la experiencia pues negativa, triste, de ir al campo de concentración de Auschwitz y Birkenau en Polonia. Esos campos de concentración tremendos, las emigraciones forzosas de millones de familias. Esto no tiene precedentes en la historia moderna. Fueron derrotados los totalitarismos fascistas y gran parte de España, bueno, de España no, de Europa, quedó en poder del otro totalitarismo, portador de una ideología atea,
es la ideología comunista. Se implantaron los regímenes comunistas en China, en Rusia y en otros países. Se gestaron estos movimientos totalitaristas que impidieron la actividad misionera de la Iglesia. Recordemos bien que la Segunda Guerra Mundial comenzó en 1939 y terminó en 1945. Suplió o superó la Primera Guerra Mundial en duración y en magnitud. Se luchó de un extremo a otro del globo terráqueo. Los avances de la técnica multiplicaron la eficacia destructora de las armas y causaron millones de muertos. Entonces surgen los aviones de guerra, las bombas, los misiles, la bomba atómica. Al mismo tiempo, lejos de los frentes de batalla, otros millones de personas perdieron la vida en bombardeos aéreos o padecieron sufrimientos inmensos, muerte en los campos de concentración, como les he dicho. Y esos regímenes totalitaristas sin precedentes en la civilización universal, especialmente en Europa. Esos regímenes trajeron mucha pobreza y mucha miseria. En Europa del Este, surgida de la Segunda Guerra Mundial, fue una tierra sin libertad, donde el cristianismo y la iglesia vivieron en un estado de opresión. Entonces, claro que hay que mencionar a Polonia. A Polonia le tocó estar en era un sándwich. Le tocó en medio de el totalitarismo nazi de Alemania y el totalitarismo marxista comunista de Rusia. Pobre Polonia, le tocó muy duro. Y precisamente es un pueblo, el polaco es un pueblo resiliente, es un pueblo fuerte, un pueblo que sufrió muchísimo. La opresión, la exclusión, la violencia, la muerte. Y surgieron nombres de cardenales de verdad heroicos, como los cardenales Mintzensti, Stepinac, el cardenal Wyszynski. Son cardenales de la Iglesia Católica que simbolizan el heroísmo de los defensores de la fe en ese mundo contemporáneo y, como les digo, en ese emparedado en medio de Alemania y de Rusia. Claro, el cardenal Wyszynski fue el que impulsó a Karol Wojtyła, lo impulsó para que fuera luego el obispo de Cracovia y posteriormente cardenal de la Iglesia, y fue el cardenal Wyszynski el gran mentor de San Juan Pablo II. La expansión del comunismo afectó también a los continentes asiático y al continente africano. Ese comunismo, por ejemplo, llegó a China, donde el cristianismo tenía una vida floreciente, pero cuando el comunismo llega a algún lugar, acaba con todo. Acaba con la fe, con la esperanza, acaba con todo lo que existe. Ese socialismo, ese marxismo, ese comunismo es un cáncer para la humanidad. Y cuando llegó a China, se prohibió a los católicos chinos toda comunicación con la Santa Sede. Se les impuso una iglesia nacional, separada de Roma. El cristianismo, en cambio, ha experimentado un gran auge en los países tercermundistas por ese sufrimiento tan tremendo y tan profundo que tuvo que vivir. Entonces surge Achille Rashi. Achille Rashi fue el Papa Pío XII, quien comenzó su pontificado
en el año de 1939 y lo terminó en 1958. Y el Papa Pío XII dio un paso trascendental en el camino de la Iglesia, porque desde su elección en 1939, por razón de la guerra en curso, no había nombrado ningún nuevo cardenal. Inclusive el colegio cardenalicio tenía 32 sillas libres por causa de la guerra y por todo. El Papa Pío XII no hizo consistorio para nombrar nuevos cardenales. Y el Papa Pío XII creó 4 cardenales italianos y 28 de otras nacionalidades. Fue el que realmente abrió la puerta para que hubiera cardenales de, de América Latina, cardenales africanos, asiáticos, y puso así término a un período de siglos de predominio absoluto de purpurados italianos en el colegio de los cardenales. Y la Iglesia reafirmaba en sus más altas instancias la nota de la catolicidad. Fue el Papa Pío XII quien abrió las puertas de la Iglesia para que hubiera cardenales de los continentes más lejanos. Bueno, entonces dejémoslo aquí, mis queridos amigos oyentes. Y como se dan cuenta, pues la Iglesia tuvo que pasar por unas vicisitudes muy fuertes para seguir adelante en su lucha, en su evangelización y siendo fermento de justicia, amor y paz en el siglo XX, un siglo marcado por los totalitarismos, por los nacionalismos. Bien, escuchamos este bello himno eucarístico, Anima Christi Santificame, Corpus Christi Sálvame. Qué bello himno cuando nos disponemos para escuchar la santa palabra de Dios en Mateo capítulo 18. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: si tu hermano peca, repréndelo a solas entre los dos. Si te hace caso, has salvado a tu hermano. Si no te hace caso, llama a otro o a otros 2 testigos para que todo el asunto quede confirmado por boca de 2 o 3. Si no les hace caso, díganselo a la comunidad. Y si no hace caso ni siquiera a la comunidad, considérenlo como un pagano o un publicano. Os aseguro que todo lo que atéis en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra quedará desatado en el cielo. Os aseguro además que si 2 de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, se lo dará mi Padre del cielo, porque donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Cómo nos cae de bien el Evangelio en este día? ¿Cómo nos cae de maravilla? Justamente cuando abundan los chismes, la destrucción del uno y del otro, las venganzas, ese airecito de perfección que a muchos les acompaña. Todo esto tiene su principal llamado de atención en el Evangelio del día de hoy. Estamos en Mateo, capítulo 18, cuando el Señor nos está llamando a la corrección fraterna. La corrección fraterna, que es un valor importantísimo en nuestra espiritualidad cristiana, en nuestra fe, porque todos somos responsables los unos de los otros, porque somos hermanos todos. Y el Señor aquí nos da la clave para ayudarnos y para salvarnos mutuamente con un espíritu caritativo, generoso en la corrección. Corregir a solas, buscando que la persona que está equivocada reciba una voz de aliento, una corrección respetuosa y fraterna para que la persona cambie y se aleje del abismo en el que está. Eso es lo que tenemos que hacer. En vez de pelear, de hablar mal de otra persona, tenemos que orar primero. Orar, pedirle a Dios la sabiduría, la humildad, la ternura, el respeto para poder hablar con la otra persona y para que la otra persona reciba nuestras palabras con acierto, con apertura, con humildad, porque lo que busca la corrección es que nosotros cambiemos, moderemos nuestras más profundas situaciones de error y de pecado en el que estamos. Es importante esto. Y si la persona con la cual hablamos a solas, siempre a solas, todavía persiste en su error, hay que llamar a otras dos personas y con cariño para que haya testigos. Y si todavía sigue la persona con esa tosudez, con esa arrogancia y con esa necedad, pues se tienen que llamar un par de testigos. Y si no, pues a la comunidad. Y si en verdad no hay cambio, ya hay que, mejor dicho, dejar que esa persona haga lo que quiera, porque ya no escucha razones ni correcciones ni nada. Es mejor una corrección y hasta un regaño de un amigo que no las adulaciones de un enemigo. Es mejor que nos corrijan y no que nos digan tantas cosas lindas, pero por detrás tome su merecido. No, nosotros tenemos que corregir, amar, perdonar, mostrarle a la otra persona el camino correcto para que la persona cambie, se corrija, para que deje atrás esas fuerzas internas y sobre todo externas que están alejándonos de Dios con tanta rebeldía. Tenemos que corregir, hablar con propiedad, hablar con madurez, sin exageraciones, sin quitarle ni ponerle cómo son las cosas, pero buscar sobre todo a esa persona que está equivocada con el corazón rebelde que esas personas tienen. Tenemos que mostrarles el camino. Y por eso el Señor nos está dando su palabra y nos capacita todos los días para hacer su divina voluntad. Y no olviden, toda corrección tiene un carácter pedagógico.
toda corrección tiene un carácter formativo, no destructivo ni vengativo. Las correcciones no son para desquitarse de la persona, ni para hacerle sentir nuestra fuerza y nuestro ser implacable. No. Nosotros tenemos que corregir buscando el cambio en la otra persona. Debemos ser pedagógicos, buscar el cambio y que la persona se dé cuenta de sus errores para que pueda cambiar. Solamente así podemos hacer una obra de caridad con nuestro hermano que se encuentra equivocado. Bueno, entonces un feliz miércoles, que Dios les bendiga y nos conceda a todos la gracia de hacer su divina voluntad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Feliz miércoles para todos.